Buen día, mi nombre es Rosa Isela Romero García, mi matrícula es AL081158. Estoy cursando la Ingeniería en Logística en la Universidad Virtual CNCI. Soy del Estado de México y este es mi video de mi proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho, en donde nos piden contestar a una serie de conceptos. El primer concepto es ¿qué es el Estado? El Estado es la forma de organización política que adopta una comunidad con interés de comunes. Y nos dice que el Estado es la entidad con el poder soberano nacional para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Entonces, ¿qué es el testamento? Que es un acto personal, revocable y libre por el cual las personas son capaces de disponer sus bienes y derechos y declarar o cumplir deberes para después de su muerte. La sucesión es un acto jurídico a través de la cual una persona llamada testador transfiere al morir sus bienes y derechos y obligaciones a otra persona, sea a través de una manifestación expresada por su voluntad o mediante una disposición legal. La Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que pretende establecer las formas de un Estado o derecho, así como organizar ese mismo Estado delimitado a través de sus propias instituciones de administración pública y estableciendo el procedimiento y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en la Constitución. Las garantías individuales se llaman garantías constitucionales a los derechos constitucionales o derechos fundamentales. Son los derechos básicos mínimos consagrados en la Constitución de una nación determinada. Por ejemplo, una garantía individual muy común es el simple derecho al nacimiento. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político público a un pueblo, una nación o un estado sobre un territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de los otros estados. Las obligaciones se tiende por obligación a una relación jurídica en virtud a los cuales una persona a la que se le denomina acreedor puede exigir a otra llamada deudor la satisfacción de una prestación que puede consistir al dar o en hacer algo la cual está garantizado con un activo patrimonial. El contrato es un acuerdo libre y voluntario entre dos o más personas y su objetivo es crear y transmitir derechos y obligaciones. Dice que en qué situación puede extinguir una obligación jurídica, pues en el pago del cumplimiento, en la condonación de la deuda, en la confusión de los derechos del creador y el deudor y en la compensación. Dice que qué situación evita con la firma del contrato de compraventa o de un inmueble, pues las situaciones como las estafas, el cambio de precio o la forma de pago del inmueble, el estado en la que se renta o se vende ese inmueble. Se menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique, pues al dar un servicio o al vender una mercancía en donde estipule cómo se va a hacer la venta, bajo un documento que nos avale cómo es el que estamos haciendo esa venta. O al rentar las propiedades es importante hacer el contrato de renta en donde establecemos las características de cómo va a ser la renta, los pagos o los depósitos, en qué condiciones está la casa y en qué condiciones se debe mantener y se debe de, en todo caso, cómo se debe de entregar cuando se acabe ese contrato de renta. ¿Por qué es bilateral la norma jurídica? Y que expongamos un ejemplo. Bueno, la norma jurídica se refiere a cuyas características que dan derechos y establecen obligaciones a la vez para dos partes que intervienen en el acto jurídico. Un ejemplo es respetar el contrato que se celebra y bueno, que nosotros tanto por ejemplo el rentador como el que renta debemos de respetar esas normas que se establecen, pues.
Eh, También un ejemplo de este es pues los compromisos que se adquieren cuando nosotros entramos a un trabajo, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene el empleado y qué relaciones tiene el patrón? Bueno, ¿qué obligaciones tiene el patrón? ¿Qué es la autonomía de la norma jurídica? Y expongo un ejemplo. Dice que es la sociedad o entidad que se rige por su propia ley, es decir, que no depende de las normas que no sean las suyas. Por ejemplo, las normas del país, de cada país, pues dependen, son autónomas a otros países, pues, y esto depende de la cultura y de la zona geográfica que tenga este país. Dice que es coercibilidad y expongo un ejemplo que consiste en la norma que puede ser cumplida incluso en contra de la voluntad de la persona. En otras palabras, el Estado tiene la posibilidad de aplicar una norma y sanciona a través de la fuerza física si el involucrado se niega a cumplirla. Por ejemplo, un ejemplo muy claro pues es la pensión, ¿no? Si el juez ya estableció que se le tiene que dar tanto porcentaje en cantidad económica y se niega a cumplirlo, pues el juez también tiene el, el derecho de pues mandar a la cárcel a este señor que se está negando a cumplir con la pensión alimenticia. Eso es todo. Muchas gracias.